Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Hoy me acompaña una gran mujer, ella es Clara Eugenia López Obregón, economista, dirigente y política colombiana, graduada en Economía en la Universidad de Harvard. Doctora Clara, bienvenida al Semanario Obrero. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con ustedes. Qué rico, bueno, cuéntenos el motivo por el cual hoy usted regresa nuevamente a Barrancabermeja. Bueno, ya estamos en calentamiento para la campaña electoral. He venido a acompañar a nuestros candidatos al Senado a una gira por el departamento de Santander. Estoy aquí en Barranca con el senador Jorge Enrique Robledo, quien va a ser nuestra cabeza de lista, un senador muy aguerrido que se ha ganado varias veces consecutivas el título del mejor senador de Colombia, y un compañero de fórmula en la lista del Senado, el doctor Diego Otero, quien es el rector de Uniciencias, está de candidato al Senado por el departamento de Santander, y estamos desde luego hablando con las directivas sindicales, estamos hablando con los estudiantes. Venimos de Unipaz, donde estuvimos en un ciclo de conferencias muy interesante, y desde luego a reunirnos con la gente de Barrancabermeja, a escuchar y a hacer nuestros planteamientos con mira al nuevo proceso electoral. Precisamente, ¿por qué los colombianos debemos ser gobernados por una mujer? Bueno, yo digo que gobernados por una buena política, porque es que el tema que está acongojando al pueblo colombiano es que el modelo económico que han puesto en funcionamiento nuestros gobernantes, incluso aprovechándose de la Constitución de 1991, que de verdad fue una carta de derechos, se le colaron ahí una cantidad de normas que han permitido traspasar los límites del buen gobierno, diría yo, porque han generado un modelo económico basado en unos principios que terminan con los resultados que estamos viviendo en la actualidad. Fíjense, se ha reprimarizado la economía. Estamos viviendo prácticamente una prosperidad al debe fundamentada en la exportación sin límites de nuestros recursos naturales. Al mismo tiempo, eso ha generado un choque grande en la economía, y en ausencia de política industrial y de política agrícola, estamos viendo una crisis profunda. Los agricultores ya están levantados por todo el país porque el campo no da, gracias a la revaluación que ha producido el sector minero energético. Y desde luego en la industria hemos vivido con la apertura económica una enorme desindustrialización. ¿El resultado cuál es? Un país que el único empleo, la única ocupación que crece es la ocupación informal, de baja calidad, bajo nivel de ingresos, y que estamos abocados en un corto espacio de tiempo a, yo diría que evitar a toda costa una bancarrota, dándole un viraje profundo al modelo económico. Así es que, más que mujer, diría yo, elijamos una buena política. Pero dicho eso, las mujeres tenemos esa característica que yo pude experimentar en la Alcaldía Mayor de Bogotá: tomadas las decisiones con firmeza, pero escuchando decisiones de carácter colectivo, a ejecutarlas con eficiencia y poner la casa en orden, que siempre hace falta. Claro que sí. ¿Qué significa para el país, para los colombianos, seguir siendo gobernados por esas líneas uribistas y santistas? Nosotros hemos planteado que eso es el continuismo y regresar al pasado. Nosotros necesitamos un nuevo respiro. Una sociedad tan compleja y un país tan rico como Colombia no puede seguir tolerando tanta injusticia, tanta desigualdad, y que las clases medias se encuentren estancadas en su posibilidad de ascenso social. Por eso es que nosotros decimos que necesita un cambio de tercio, un cambio de modelo, y el nuestro va a estar fundamentado en 4 principios básicos de la convivencia pacífica. Desde luego, la consolidación de la paz. Nosotros, en el momento que recibamos el gobierno el año entrante, si no ha firmado la paz el presidente Santos, tenga la seguridad de que nosotros sí la vamos a poder concretar, y darle un sustento económico y social para hacerla sostenible y duradera. Otra dosis importante y una línea fundamental de nuestro programa es el de la democracia. Entonces hemos vivido una democracia restringida todos estos tiempos. Cuento de que aquí una persona, un voto es un mito. Aquí manda la plata, aquí mandan los recursos económicos. Ninguna democracia seria hubiese resistido lo que ha pasado
los últimos 20 años en Colombia, donde 220.000 personas han sido asesinadas, entre ellas un enorme número de sindicalistas, sin que no pase nada, sin que siquiera la ciudadanía se rebele contra semejante descripción de democracia que de verdad no merece su nombre. Punto fundamental, y yo creo que aquí en Barrancabermeja, con el sindicato de la USO, creo que es el de mayor comprensión. Nosotros creemos que Colombia necesita una fuerte dosis de soberanía, soberanía de manejo de su política económica, soberanía sobre sus recursos naturales, soberanía en el amor al país, a la patria. A nosotros, les quiero asegurar, no nos habría pasado lo de San Andrés y Providencia, porque nosotros ese es un tema que lo tenemos muy interiorizado y desde luego aquí dan clase en el sindicato de la USO. Y finalmente, justicia social. Los desequilibrios profundos de nuestra sociedad pues no permiten una sociedad convivente. La igualdad no solamente es una necesidad de ética, un mandato moral, también tiene mucho sentido desde el punto de vista económico. Tenemos que poder aprovechar al máximo el potencial de cada ser humano, y Colombia pues tiene talento en exceso y la desigualdad no permite que se aproveche al máximo esa creatividad del pueblo colombiano. Así es que en esos 4 ejes, paz, democracia, soberanía y justicia social, se está conformando el programa del Polo Democrático. Muy bien. Precisamente, doctora, ¿cuál es su lectura de la forma como se está llevando los diálogos de paz en La Habana? Bueno, el Polo Democrático los ha venido respaldando con mucha fuerza. En nuestro programa político, desde la fundación del partido, aparece como objetivo fundamental el de buscar una solución política negociada al conflicto armado en Colombia. Es claro que los guerrilleros no han podido derrotar al ejército oficial, pero también está claro que el gobierno no ha podido derrotar a la guerrilla. Como el objetivo de la guerra no es eliminar físicamente, al contrario, no es la guerra por la guerra, sino en búsqueda de objetivos políticos. Cuando no se consiguen por vía de las armas, se tiene que acudir al diálogo. Ese es otro imperativo ético. Aquí no se trata de exterminar a unos y otros en una guerra fratricida que ya completa más de 50 años. Así es que nosotros respaldamos ese proceso de paz, y precisamente el día de ayer le hicimos un requerimiento a la mesa de negociación de La Habana, tanto a los negociadores del gobierno como a los negociadores de la guerrilla. Les hemos enviado una carta de 5 puntos, que se los resumo de la siguiente manera: que no se levanten hasta que no hayan logrado acuerdos, que oigan la voz de la mujer y que respeten su rol como constructora de paz y de reconciliación, que concreten un cese al fuego de cara a la Navidad y a las elecciones, y para hacer plausible una negociación entre las balas no está dando buen resultado. Así es que pensamos que un cese al fuego está a la orden del día. Punto fundamental para evitar que sigan sucediendo todas estas incomprensiones. Hemos solicitado que consideren invitar a un mediador para que esa figura que da tan buen resultado en todos los conflictos que ha habido en el mundo se utilice en la negociación. Eso ayuda a acercar las partes, da información útil a la sociedad de manera objetiva, no estas declaraciones casi que de guerra parcial que escuchamos de parte y parte. Y cuando llegue el momento de la verificación, pues cumplirá un papel fundamental interpretando la verdadera voluntad de las partes si surgen desacuerdos en la implementación de los acuerdos. Y como punto final, es importante llamar la atención. No se puede construir paz y reconciliación si no hay un fundamento de verdad. Van a tener que ambas partes aceptar decirle la verdad al pueblo colombiano de las atrocidades que se han cometido en esta guerra como fundamento esencial de justicia para las víctimas. Claro que sí, doctora Clara. Mientras los diálogos de paz se continúan desarrollando, ¿cuál es el papel que debe cumplir la sociedad colombiana? Pues es el gran ausente de este proceso de diálogos. Nosotros echamos de menos en la mesa de negociación una representación seria de las organizaciones sindicales y sociales del país y desde luego de la voz de la mujer. Pero de manera mucho más amplia, en el proceso, lo que se ha denominado la participación de la sociedad civil se ha reducido a unas reuniones, yo he asistido a todas, bastante formales, en que la gente va a hablar, a hacer propuestas, después las resumen y las mandan en un cartapacio a La Habana para ver si son tenidas en cuenta.
Mire, no hay un proceso de paz que pueda generar unos resultados verdaderamente sostenibles en el tiempo, que no movilice a la población en función de su apoyo. Así es que creo que las dos partes, guerrilla y gobierno, tienen que poner de sí para hacer una convocatoria a toda la sociedad civil. Nosotros de parte nuestra, pues de luego en eso estamos, porque creemos que es el pueblo el que puede, como factor decisorio, ayudar a que se promueva ese ambiente de conciliación, ese ambiente de reconciliación que se necesita, porque hay que decirlo con franqueza, la mesa en La Habana a cada rato corre riesgo y el único que puede evitar que se levanten de verdad es el pueblo colombiano. Bien, es entonces el llamado del Polo Democrático Alternativo a todo el pueblo de Colombia en lo que tiene que ver con el proceso de paz, los diálogos de paz que se adelanta en La Habana, Cuba. Doctora, hablemos ahora de otro tema también muy coyuntural por estos días y es lo que tiene que ver con la reforma a la salud tan cuestionada por el Polo Democrático Alternativo. Bueno, es una reforma que sin duda mejora el negocio para las EPS, pero empeora la suerte de los pacientes. Yo recuerdo cómo el presidente Juan Manuel Santos, me imagino que respondiendo a alguna encuesta, juraba y rejuraba que se iban a eliminar las EPS, que se iba a acabar la integración vertical y que por fin, creo que lo dijo en serio, pero suena como un chiste, que no iba a pasar más de 24 horas sin que se le otorgara una cita con especialista a quien la solicitara. Esa reforma no hace ninguna de esas cosas. Lo que está es cambiándole nombres a las entidades. Las EPS se van a llamar gestoras, pero van a seguir los mismos con las mismas. Es un sistema vergonzoso. Es que el ánimo de lucro no tiene nada que hacer en la salud. Y desde luego, si a usted gana plata en función de no atender a los enfermos, pues se va a inventar todos los obstáculos, todas las barreras de acceso a los servicios de salud, que es lo que viven los pacientes en Colombia. No otorgan las citas. Cuando el paciente está enfermo, limitan los procedimientos, las drogas y el acceso a los cuidados indispensables. Todo eso en función no de ahorrarle plata al sistema, sino de mejorarle las utilidades a los gestores de la salud, estas EPS que ahora precisamente se van a llamar gestoras. Nosotros somos amigos de un sistema de salud distinto. Nosotros creemos que el ánimo de lucro se tiene que desterrar. La salud no es una mercancía, la salud es un derecho, debe ser universal, de acceso a todos y a todas en función de su necesidad, no en función de cuánta plata tiene en la cartera. Y en ese sentido vamos a plantear una reestructuración profunda del sistema de salud para que el que lo necesite pues entre con la sola exhibición de su documento de identidad. Precisamente, ¿cómo se ajustaría esto a las necesidades de los colombianos? Bueno, se ajusta porque hoy en día usted tiene el acceso, la cobertura de salud. El 60-80% del pueblo colombiano es afiliado a una EPS. El problema es que eso no le da acceso al servicio. Sencillamente la manera como están utilizando los recursos de la salud en función de su privatización y de su apropiación indebida es negarle el servicio. Y todo el mundo tiene que sentirse satisfecho por salir con 2 acetaminofén entre el bolsillo, cuando lo que necesita es una cirugía importante, la misma cirugía que le vamos a aplicar al servicio de salud. Así es. Bueno, doctora, en esta semana también estuvo en Barranca Bermeja el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Él llegó a la ciudad para hacer la refrendación al plan de negabilidad del río Magdalena. Las críticas frente a esto, las críticas a Cor Magdalena por las consecuencias de entregar el manejo del más importante afluente de Colombia a las transnacionales. Bueno, es algo verdaderamente desproporcionado. Mire, Cor Magdalena le entregaron recursos de las regalías por constitución en 1991. La mitad de los municipios ribereños, que son más de 50, todavía no tienen acueductos con agua potable. Es algo verdaderamente impresionante. Y desde luego le quedó grande el tema de la navegabilidad del río. Pero el hecho de que una institución no haya respondido no da paso o no debería dar paso a la entrega sin ton ni son de la principal arteria fluvial del país a una transnacional. Estamos extranjerizando todo en Colombia. Primero extranjerizamos el subsuelo. Recuérdese que
En el gobierno de Andrés Pastrana se pasó de los contratos de asociación en el petróleo a esa antigua figura de la concesión, que es el regalo, sin una retribución debida de nuestros recursos naturales no renovables como es el petróleo. Después ahora se niega el gobierno a ponerle un techo a la extranjerización de la tierra. Estamos viendo cómo las empresas principales del país están acudiendo a domicilios en el extranjero para poderse beneficiar de ese tratamiento de favoritismo y de privilegio que se le entrega a todo lo foráneo en este país. Y ahora estamos entregando nuestro río. Yo no estoy de acuerdo con ese sistema. Me parece que el gobierno nacional ha debido estructurar una manera distinta de realizar ese proyecto, que sí vale 2 billones de pesos, pero es que el presupuesto anual de Colombia es de 205 billones de pesos y en varias vigencias tenga la seguridad que con los recursos de Cor Magdalena podríamos hacer lo mismo, pero en propiedad y en cabeza y en el manejo de los colombianos. ¿Qué quiere decir que nos van a privatizar también hasta el río? Pues espero que no privaticen al lado de la navegabilidad del río el Nicuro y las playas, que no vayamos a tener que pagar peaje por nadar en el río. Así es. Bueno, doctora, hablemos ahora de otro tema también muy importante y es lo que tiene que ver con el plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja. ¿Cómo ve el Polo Democrático este atraso? Ya lo anunciaron desde el 2007 y nada que arranca. Mire, yo estuve aquí hace poco más de un año, incluso en un foro donde estaba el presidente de Ecopetrol, y no se hablaba sino de que era inminente el inicio de esa gran obra que significa la actualización de la refinería. Pero hemos sabido que eso está atrasado, que ahora no se está pensando que va a entrar o que van a iniciar las obras en el 2015, sino mucho después. Creo que lo que están es dándole alargue al tiempo para hacer lo que normalmente hacen en este país: privatizar, 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 entregarle lo público al sector privado para que tengan un buen negocio los particulares y un pésimo negocio el resto de la población. Creo que nuestra refinería tiene que modernizarse, está en un nivel de transformación de petróleo en gasolina muy bajo para los requerimientos y en la actualidad estamos importando gasolina que se hace con el mismo petróleo que nosotros exportamos. El negocio es del estado de la Florida en los Estados Unidos, con una pequeña diferencia. Mandamos nuestro petróleo, nos devuelven la gasolina, pero allá el galón de petróleo es mucho más barato que el que se paga aquí en Barrancabermeja. Bueno, en su gobierno, ¿cómo abordaría el tema del petróleo, precisamente de la refinería de Barrancabermeja? Nosotros tenemos que regresar a un sistema semejante al del contrato de asociación, en que hay una relación con el capital extranjero de gana-gana. No podemos entregarle nuestros recursos petroleros a todas estas nuevas compañías que han surgido de la nada, muchas de las cuales consiguen el derecho sobre un pozo y después van y lo venden en un mercado especulativo a nivel internacional sin dejarle un centavo, un peso de impuestos a los colombianos. Desde luego está próxima a revertir el pozo importante que tiene en el departamento del Meta, Pacific Rubiales, y yo sí considero que eso no se le debe prorrogar la concesión, debe regresar al patrimonio de Ecopetrol. Y después, si es cierto que lo dudo muchísimo, que Ecopetrol no lo puede manejar, pues que busquemos un sistema equilibrado mediante un contrato de asociación, pero no más concesiones. Eso no ha funcionado, eso es un sistema para seguir ordeñando los recursos naturales de todos los colombianos en beneficio de unos pocos. Bien, la organización sindical, la Unión Sindical Obrera Uso, hoy le apuesta, le trabaja a lo que sería la ley marco orgánica de hidrocarburos. Cuenta también con el respaldo, por supuesto, del Polo Democrático. Desde luego que sí, aquí no hay nadie que sepa más de petróleos que el sindicato de la USO, a quien se le debe el hecho de que tengamos la empresa de Ecopetrol. Sin la labor de los sindicatos por allá en el año 24, el año 50, que obligó a la Tropical Oil a revertir la concesión, estaría toda esta infraestructura en manos extranjeras. Así es que sí, nosotros respaldamos ese nuevo estatuto de petróleos que se está elaborando por parte de la USO. Desde luego que lo tenemos que analizar y discutir. Eso es un tema de mucha complejidad.
pero tenga la seguridad que estamos pensando con los mismos criterios de defensa de soberanía, de respeto de los derechos de los trabajadores y de beneficio de la utilización de los recursos del petróleo para hacer justicia social en este país. Siguiendo pues con este tema de lo que tiene que ver con los recursos naturales, hablemos también de la reforma agraria, doctora. Sí, la reforma agraria es una de las grandes frustraciones de este país. Yo hice mi tesis de grado en la universidad sobre la reforma agraria. La primera se intentó en el año 36 con la ley 200 de Alfonso López Pumarejo. Tuvo una breve primavera y después vino la famosa pausa del gobierno de Eduardo Santos y ahí se quedó hasta los años 60. Pero entre ese momento y los años 60 pues vivimos toda esa época de la violencia con B mayúscula, que fue más que una guerra entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, una guerra por la tierra, el despojo de los campesinos. Vino la reforma agraria del año 61, la ley 135, en pleno Frente Nacional, inició el proceso de reforma agraria y claro, inmediatamente vinieron los de siempre a ponerle freno. Eso sucedió en el año 72 con el famoso Pacto de Chicoral. Aquí no ha habido voluntad política para hacer reforma agraria y mire, no hay un solo país que haya entrado en un proceso serio de industrialización y desarrollo que no haya sido precedido por una reforma agraria. Que hay que darle acceso a la tierra a la gente que la trabaja. Claro que en pleno siglo XXI aquí no estamos hablando de expropiaciones a tabla rasa, no. Nosotros creemos que debe haber un modelo dual en el desarrollo campesino. Uno que le dé paso a la economía comercial y el otro que respete el modo de vida de los campesinos. Además, que les ayude a salir adelante con acceso a la tierra, con acceso al crédito barato, con asistencia técnica y con lo que hemos denominado una ocupación democrática del territorio. Una ocupación democrática del territorio en el cual haya salud, educación y una protección de esos terrenos como la que trae la ley del año 94, la ley 160, con la figura de las zonas de reserva campesina. No se trata de repúblicas independientes con lo que aquí satanizan el deseo de los campesinos de poder mantener su modo de vida, sin que utilicen la pobreza, sin que utilicen todos esos mecanismos que existen para arrebatarle la tierra a la gente. Y desde luego para que haya una protección real del Estado, de la gente que vive en el campo. Porque aquí el derecho de propiedad privada solo es para los ricos. Aquí a los pobres se lo han negado toda la vida. El mayor testimonio de eso son los 5 millones de desplazados a quienes les robaron más de 6 millones de hectáreas durante los últimos 20 años. ¿Su gobierno qué propone para el campo? Bueno, nosotros planteamos que vamos a respetar a fondo y llevar a feliz término la restitución de las tierras, no en los términos mezquinos de la ley de víctimas que se aprobó en este gobierno, que va a paso de tortuga y como van en 100 años no han restituido ni a 10% de las víctimas. Nosotros pensamos que se tiene que devolver esas tierras, que se tiene que hacer justicia con la gente que ha perdido todo en esta guerra civil no declarada que hemos vivido durante los últimos 25 años. Y en términos de campo nosotros planteamos una reforma profunda con un plan de desarrollo rural integral que inicie, desde luego, en esos 200 municipios más golpeados por la violencia. Porque eso allá lo que se necesita es un plan de choque humanitario para rescatar a las gentes de los excesos de la pobreza en que los ha dejado la violencia. Y desde luego sí, acceso a la tierra, a los campesinos que la trabajan y un apoyo sustancial desde luego a los empresarios del campo que han hecho un esfuerzo muy grande y que ahora con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y de Europa pues están en dificultad de mantener sus haciendas, de mantener sus negocios. A ellos también tiene que llegar el Estado con una política pública que garantice que puedan vivir del negocio de la agricultura, que es la soberanía alimentaria de nuestro país. Bien, es entonces la propuesta que hace la candidata a la presidencia de la República, Clara López. Doctora, por último, rápidamente, muy breve, ¿por qué los colombianos, por qué todos los sectores deben elegir a Clara López como presidenta de nuestro país? Bueno, yo creo que uno nunca tiene una sola razón. Yo lo que les quiero decir es que soy una mujer de trabajo, soy una mujer firme en mis convicciones y firme en la implementación de mis decisiones. Soy una mujer de un profundo sentido democrático, de una solidaridad sin límites
y desde luego con conocimientos profundos de cómo se tiene que manejar la política, la economía y la cuestión social en este país. Yo haré la diferencia. Sé que las mujeres me van a apoyar. Le hago la convocatoria también a los hombres. Necesitamos poner orden en esta casa, orden democrático, orden con justicia, orden con paz. Los convoco entonces a que me acompañen en las próximas elecciones. Es entonces la propuesta de Clara López Obregón, aspirante a la presidencia de la República. Doctora, muchas gracias por haber estado en el informativo de la clase obrera. A usted, muchísimas gracias por esta importante invitación. Bien, y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Les recuerdo la invitación a visitarnos en nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.